Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con este tema apasionante de la educación y para ello tenemos a un experto. Conversaremos con el doctor Harvey Spencer Sánchez, de nacionalidad mexicana, que viene trabajando en el Ecuador aproximadamente 4 años, o un poco más, ya lo vamos a conversar, y que dirige el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ecuador, INEVAL. Así es que muchas gracias, bienvenido Harvey a este conversatorio, y queremos empezar preguntándole a usted qué es lo que hace el INEVAL, porque a pesar de que se oye la sigla y decimos qué significa, pues hay gente que no sabe qué es lo que exactamente hace. Desde hace un poco más de 4 años hemos laborado no solo con el gobierno ecuatoriano, sino con algunas universidades. Y usted antes estuvo en México también, en su país, trabajando en temas de evaluación, ¿verdad? Bueno, trabajé 8 años en temas de evaluación en el Centro Nacional de Evaluación de México y 10 años como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que ese fue el primer vínculo con Ecuador, de universidad a universidad. Yo daba la cátedra de investigación pedagógica en la Facultad de Filosofía y Letras, y acá en la ESPE, en la entonces ESPE, había un interés de generar un sistema de evaluación para toda la universidad. Después creció y querían para todo el conjunto de universidades politécnicas, y bueno, seguí participando con ellos, y eventualmente nació el ENES en la CENESIT, que es este examen nacional de educación superior. Así es. Bueno, nos tocó hacerlo, creamos no solo el ENES, sino todo el sistema de admisión, y eventualmente tuvimos que hacer, por mandato de la ley, pero también por acuerdo de un gran conjunto de facciones de universidades, de educación superior y después de educación básica, una instancia que ya fue una instancia dedicada específicamente a hacer evaluación con técnicas científicas, con técnicas que más o menos hay acuerdo en el mundo sobre cuáles son los métodos, parámetros internacionales, psicométricos, estándares, buenas prácticas, que se agrupan alrededor de una colección de instrumentos. Y bueno, nació la idea de formalizarlo a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Que estaba considerado además dentro de la Ley de Educación. Por supuesto, digamos que era el depositario de muchas de las cosas de la nueva ley orgánica, pero que al mismo tiempo serviría para crear los instrumentos de otras instancias que no estaban previstas, como la educación superior, como el ENES y otros espacios de convergencia de la evaluación. INEVAL se dedica sobre todo al tema de evaluación de profesores, de evaluación de estudiantes a través de las pruebas, pero estamos hablando a nivel preuniversitario, o también lo hacen a nivel universitario, o deberían hacerlo a futuro. La ley prevé que nos encarguemos de todo el sistema educativo nacional. De todo, ya. Nos marca como componentes, efectivamente, más que los estudiantes, el aprendizaje. Todas las figuras profesionales que hay en el sistema educativo, desde los docentes, por supuesto, pero también los directores, los vicerrectores, los auditores, los asesores y las figuras que no existen y probablemente existan alguna vez. Y, por supuesto, los establecimientos educativos. Además, como se ha desarrollado una gran cantidad de know-how dentro del país, hay muchos ecuatorianos que han regresado de estudiar algún posgrado y entonces se han incorporado a nuestra institución, han aprendido técnicas que no hay programas de estudio dentro del país, y entonces han servido para apoyar a otros programas que ya no son nuestra competencia. Es el caso del ENES, nosotros lo hemos diseñado desde el primer día. Pero no toman parte ya en esto. Pero no lo aplicamos. Bueno, ha habido una convergencia interesante, porque ahora probablemente sabe que el ENES va a desaparecer. Es la última edición, la de julio, y todo se va a integrar en un solo sistema, que es el sistema que lleva el INEVAL, es óptimo en todos los sentidos, y vamos a preservar el nombre Ser Bachiller, que es el egreso del bachillerato, pero que al mismo tiempo marca el ingreso a la universidad, que está bien, ¿no? Porque el problema es que se empezaban a repetir los exámenes, o se lo sigue repitiendo todavía, y esto crea un estrés tal vez innecesario, un nuevo examen con muy poca diferencia de tiempo y con preguntas similares. Así es, y no solo eso, a nivel de sistema que no es tan visible, tener 2 sistemas de bases de datos, 2 procesos separados, costoso, es ineficiente y costoso. Entonces, y además es afortunadamente la misma instancia la que produce los instrumentos técnicos. Así que la creación de un nuevo modelo que integre estas 2 perspectivas es relativamente sencillo, porque es la misma instancia que venía haciendo los 2 exámenes. Ahora, después de esta experiencia de 4 años de existencia del INEVAL, ¿cómo usted mismo evalúa? Ya sé que ustedes son los evaluadores, pero ahora le pido que hagan una autoevaluación y decir qué cosas pueden mejorarse, qué cosas usted cree que han sido
fortalezas del INEVAL durante estos años? El ejercicio de reflexión es muy adecuado en este momento porque justo se cumple un ciclo de toda una gestión. El instituto ha desarrollado una gran cantidad de procesos técnicos, ha tenido la virtud de dirigirse de manera imparcial, de tener esta autonomía con respecto a los ministerios y de hacer sus propios procesos independientemente de las otras autoridades que participan o que reciben los resultados. Esa yo diría que es la primera. La más importante fortaleza. Esa es la más importante hasta este momento. La segunda es que ha logrado formar cuadros. Tenemos más de 2.000 docentes que han sido capacitados. ¿Para ser evaluadores? Para ser elaboradores de las preguntas. Elaboradores, ya. Y estos elaboradores además tienen otros comités que se llaman validadores, que revisan que lo que se elabora alcanza los estándares mínimos de calidad para servir para las evaluaciones. Y esto, bueno, habla de que la capacidad del país de solventar las evaluaciones con todos los procesos de aprendizaje que hay en medio, sigue en camino. Ya es decir, ahora ya hay una masa crítica, diríamos así, un grupo de gente que ha sido capacitada para preparar documentos, para evaluar, para leer los documentos, porque también yo creo que en un sistema de evaluación tenemos que ver quiénes son los que finalmente no solamente tabulan, sino interpretan aquello que está en los cuestionarios o en los procesos de evaluación. Y grupos colegiados, que lo más importante en una sociedad es que haya un conjunto de especialistas que más allá de los criterios del momento, tengan una solidez técnica, una solidez de argumento, que puedan decir, esto lo hemos revisado y cumple con estas características de calidad. Estamos hablando de qué cuerpos colegiados. Bueno, tenemos, nosotros comenzamos el grupo de validadores, tenemos los grupos técnicos y tenemos un comité que se llama Comité de Datos. Además, hemos conformado los comités técnicos de los instrumentos propiamente, entonces hay un grupo de docentes que han resultado ser con un gran historial, que se reúnen previamente a la aplicación de las pruebas y revisan las pruebas. Fue el caso del último conjunto de instrumentos de Ser Maestro. Se reunieron los especialistas de biología que además tienen historial en evaluación, que han hecho cosas, y a ellos les mostramos los instrumentos finales y ellos los revisan con algunos estándares de cuidado, no pueden meter cámaras ni nada de eso. Pero lo interesante es que ellos revisan que el contenido sea pertinente, que es adecuado al nivel, que se pega a las estructuras, que se pega a los perfiles previstos. Y este grupo de expertos firman y podemos saber quiénes son. Y quiénes son no tienen ninguna, digamos, no hay ningún criterio que no sea el de su propio historial. El técnico. Para que puedan opinar sobre esos instrumentos. Ahora, Harvey, usted ha mencionado las fortalezas. ¿Cuáles creería usted que en una segunda etapa son cosas que deberían mejorarse? He mencionado las fortalezas porque es fácil. Claro. Hay poquitas. Las debilidades y todas las cosas que hay que mejorar es una lista grandota, pero voy a situar las más importantes. Las más importantes, sí. Tenemos que darle estabilidad a la cultura de la evaluación, en todos los sentidos, desde todos los ángulos. La evaluación no sirve para perseguir a nadie. Porque esa es la idea de los maestros. La mayor parte de ellos cree, o una buena parte, que los van a perseguir, que los van a sacar, que les van a no reconocer. Esto de los rankings también tiene sus riesgos, porque la gente dice, si yo estoy en un colegio que no tiene el ranking suficiente, mejor me quiero ir. Entonces, hay esas dudas. Hay que madurar. Que son humanas, ¿no? Y son humanas y además son históricas. Es curioso cómo los humanos, incluso podemos leer en la literatura cómo se cometieron errores. Y se vuelve a repetirlos. Y parece que estamos tendientes a cometerlos. Entonces hay países que ya maduraron mucho, porque llevan una gran historia. Lo mismo debe pasar con las guerras. Y entonces se dieron cuenta de qué cosas funcionan para utilizar los resultados, más allá de que ya se haga bien la medición, y qué cosas no. Pero a veces la dinámica propia de los sistemas invita a reflexionar sobre en qué país, qué tipo de estrategias funcionan. Porque no puede ser una camisa de fuerza, la misma para cada país. Nunca hay, pero es igual que con los humanos. Y esto no es más que una visión más sobre los sistemas humanos. La educación es algo basado en el ser humano. Los docentes son seres humanos que además coexisten con otros seres humanos más pequeños, en la mayor parte de los casos, y que tienen que enseñar ciudadanía, pero retroalimentarse. Y parece que históricamente los docentes hemos creído, nos han hecho creer incluso, que no tenemos mucha retroalimentación del ambiente y que no es necesario tenerla. La evaluación es ese mecanismo de retroalimentación. Hoy me preguntaban en una reunión, ¿por qué usted piensa que los estudiantes o los padres de familia
pueden ayudar a evaluar a los maestros. O sea, porque el modelo lo integra. Y bueno, claro, si le preguntamos al estudiante sobre cuánto sabe el maestro, probablemente claro, porque es el usuario además, ¿no? El estudiante es el usuario, el beneficiario. Absolutamente natural. Así es. ¿Cómo no poder Preguntarle, opinar claro, sobre qué clase de clima experimento dentro del aula? ¿Cómo no preguntarle a un padre de familia si ve que su hijo se siente bien cuando va a la clase de y tal profesor, claro, lo que dice el profesor y cómo se siente con él? ¿Cómo no hacerlo? Pero nos han enseñado a que eso no es tan necesario y eso hay que cambiarlo. Creo que en eso no hemos devuelto los suficientes resultados ni con el suficiente énfasis en que es una situación formativa más que una cuestión sumativa. Ahora, Harvey, coincidiendo con estos criterios en que todo es un proceso, después de estos 4 años, ¿cómo siente a la educación ecuatoriana? Porque hay alguna gente crítica, de hecho, bueno, y usted no tiene la relación directa con el ministerio, se han criticado algunas políticas educativas, pero ya usted mirando desde fuera, como esta institución que evalúa, ¿qué avances o retrocesos está mirando en el proceso educativo? Hablamos sobre todo de educación básica y media, no nos meteremos mucho con la universitaria. Me parece que ha habido algunos avances bien interesantes en el país, en todos los sentidos, y que educación es una de las líneas por las que cuando yo salgo del país, voy a algún foro, me preguntan, ¿y cómo lograron hacer esto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, poner en orden al sistema, en muchos sentidos. A veces se nos va la mano cuando queremos poner orden y puede haber hiperregulación, pero lo importante es que ya hay una cultura de que la escuela vale, de que las reglas en la escuela valen, y de que sí es necesario hacer que todos los estudiantes aprendan. Es decir, que no hay lugares en el país en donde se vale que los chicos solo vayan a pasar el rato, que se vale también pronunciar la calidad como un mecanismo de lo mínimo que se vale atender. Y creo que cambiar eso ha sido más costoso de lo que pensábamos. Y eso ha logrado meter a la gente a la escuela. Entonces, cuando uno va a la escuela, lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿para qué voy a la escuela? Pero si uno no va a la escuela, es bien complicado preguntarse ¿para qué? Así es. Ahora, porque nos queda muy poco tiempo, hay gente que está preocupada, sobre todo en el nivel de los docentes, porque dicen hay muy poco espacio para la innovación. Nos meten que tenemos que hacer tal cosa, formulario tal, llenar tales fichas, etcétera, y entonces el momento que quieren ser innovadores, como que se sienten coartados. ¿Qué dice usted? Yo digo que es el costo de haber tenido una gran cantidad de espacios en los que ni siquiera se pensaba en innovar, porque ni siquiera se pensaba en educar. Entonces siempre pasa que los que van hasta adelante sienten las reglas muy restringidas, pero también debemos asomarnos de que esas reglas también ayudan a empujarlos de hasta atrás. Los que iban hasta atrás ya tienen que alcanzar cierto nivel y eso a veces coarta la libertad o el espacio creativo de los que van hasta adelante. Pero eso ha pasado en todas las historias de la humanidad. ¿Qué diría yo que hay que hacer? Conjugar este binomio excelente que es la rendición de cuentas con la autonomía. Así es, eso es bien importante. Yo creo, Harvey, que usted ha dicho palabras realmente contundentes, combinar esa eficiencia con la autonomía, con la capacidad de la gente de poder desarrollar esos proyectos, esas cosas que tienen en la cabeza, que le llevan a soñar y que definitivamente le pusieron en el camino de ser profesores, maestros. Muchas gracias, Harvey, muchos éxitos y con ustedes, queridos amigos, continuamos luego de una pausa.